Versículo 18 y 19. Lucas 4, versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos. Dios Padre, permítame comunicar esta verdad, exponer este tema, que tomemos una decisión. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Pues hermano, hemos leído este pasaje donde el Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, en uno de sus tantos viajes, Él decide visitar Nazaret, una aldea en Galilea donde Él pasó su infancia y su juventud. Él llega a la sinagoga, conforme a su costumbre va a la sinagoga, y hermano, era una costumbre en las sinagogas en los tiempos del Señor Jesús, hermano, que a todos los varones se les permitía participar del culto, no había un pastor o un anciano principal. Y hermano, él en esta ocasión le dan para que lea una porción del profeta Isaías, donde se encuentra este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Y él, enrollando el libro, dice, esta profecía se cumplió delante de sus ojos. ¿Qué significaba? Que él era el Mesías prometido, que estaba esperando a las naciones de Israel para traerles libertad. Pero no solamente. Cuando Jesús aparece, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Que ya el rey, que es Jesús, ya estaba presente. Exhortaba a la gente a arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón. Y hermano, no solamente Cristo vino a su nación, a su pueblo, sino también, hermano, Cristo vino al mundo. ¿Sí? En días pasados celebramos la Navidad, que no es otra cosa más que el nacimiento de Cristo. Muchos discrepan en que si fue esa fue la fecha o no. Hermano, esos son detalles sin importancia. Lo importante es que Cristo nació, se encarnó, recibió un cuerpo para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. No hay otra manera que nosotros recibamos el perdón de pecados más que por el sacrificio de Cristo y depositando nuestra fe en Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice algo muy importante en el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Aquí, hermano, sin lugar a dudas, se estaba refiriendo al año del jubileo. En días pasados, en semanas pasadas, hablamos del jubileo, el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? Por un mandamiento de Dios, en el antiguo Israel, cada 50 años declaraban el año del jubileo. ¿Qué significaba esto? En el año del jubileo, hermano, los que tenían deudas se les perdonaban las deudas. ¿Sí? Usted adquiría una deuda con una persona eh, sin ninguna mala intención, llegaba el año del jubileo y su deuda quedaba saldada. Si usted quedó de pagar tanto más, no, ya en ese año, por mandamiento de Dios, quedaba esa deuda cancelada. Si usted llegó a empeñar su terreno por cierta cantidad de dinero y quedó en pagarlo según las cosechas, porque hay que recordar que Israel era una nación agrícola, agropecuaria, dedicada al campo. Si usted lo empeñaba y lo iba pagando por las cosechas, por el usufructo de la tierra, llegaba el año de jubileo, hermano, usted podía recuperar su tierra que había empeñado, sin ningún pago, sin nada. Por eso era el año del jubileo. Era un año de alegría, de gozo, y muchos esperaban el año del jubileo. Si usted, hermano, en ese tiempo se acostumbraba a la esclavitud entre los israelitas, pero no una esclavitud oprimida como la que conocemos, por ejemplo, como se hicieron con los afroamericanos, no. Era si usted llegaba a tener una deuda y no podía con qué pagar, usted, hermano, se daba en esclavitud, o sea, como trabajador, para saldar esa deuda. Si usted estaba en esclavitud
llegaba el año del jubileo, usted podía adquirir su libertad. Entonces, hermano, el año agradable del Señor, el año del jubileo, era algo muy esperado por el pueblo de Dios. Pero sucedía solamente cada 50 años. Porque, hermano, ellos contaban semanas de años. Cada 7 años era el año de reposo, el año sabático. Después de 7 semanas, de 7 años, era el año 49. Y en el año 50 era el jubileo. ¿Me está entendiendo? Cuando iniciaba el año del jubileo, tenían que anunciarlo con trompetas. Empezaba el año del jubileo, hermano, con unas trompetas. En todo Israel anunciaban, es el año del jubileo. En este año todas las deudas son canceladas, todas las propiedades son, ¿cómo se dice?, recuperadas y todos los esclavos eran libertados. Era una ordenanza por parte de Dios. Hermano, inicia mañana en unas horas oficialmente 2024. ¿Qué nos va a deparar el año? ¿Quién sabe? Siempre en este día, ¿verdad? Nos exhortan, ¿verdad? Hacemos un balance de lo que pasó este año, ¿verdad? Volteamos hacia atrás y vemos, no, pues en este año aquello, lo otro y esto, ¿verdad? Yo recuerdo voltear hacia atrás y pues sí, hubo cosas buenas, pero también tuvimos ciertas pruebas nosotros en meses atrás. A hermanos que pasaron suertes adversas y no, nunca falta que hacemos un recuento hacia atrás de lo que fue este año, ¿verdad? No caigamos en el error de la canción, ¿verdad? Que dice, yo no olvido el año viejo, ¿verdad? No quiero hablar de canciones, ¿verdad? Pero siempre es una costumbre, ¿verdad? ¿Qué nos dejó el año? ¿Qué aprendimos del año? Y a veces hacemos propósitos para el otro año. Ahora en este año sí voy a hacer esto, aquello, el otro. Y hermano, y siempre hacemos planes tomando en cuenta que Dios sea propicio a nuestros planes. Amén, hermanos. Pues primero Dios voy a conseguir esto, o primero Dios voy a hacer esto, aquello. O primero Dios, ahora sí me voy a poner esto, este plan o esta meta. Hay gente que entra en rituales, ¿verdad? Estábamos platicando con mi esposa en la mañana. Yo recuerdo que de niño, ¿verdad? Luego dicen, ¿verdad? Así como recibes el año, así se te va a ir todo el año. No sé si has escuchado eso. Así como recibes el año, así te va a ir todo el año, ¿verdad? Si no te bañas, vas a andar mugroso todo el año. Si no arreglas la casa, así, no sé si has escuchado esas tradiciones, ¿verdad? En todos los países hay diversas tradiciones. Unos hasta sacan las maletas al patio para que tengan viajes en ese año. Otros hermanos hasta se ponen ropa interior, rojo, amarilla, según lo que deseen, ¿va? Para el amor o para la prosperidad. ¿A poco no? Y hermano, y hasta en las calles, ¿verdad? Se venden ahí todos, ¿verdad? Y hermano, muchas supersticiones. Ahora que las 12 uvas. Y usted sabe, yo recuerdo de niño, mi papá decía, sal allá, ¿verdad? Ahorita que a las 12 sal y vas a ver entrar el año nuevo, ¿verdad? Y yo volteaba y no. Vivía allá en un cerro, hermano, y pues no sé, nunca vi el año nuevo entrar. Entonces, hermano, mucha gente entra en supersticiones. ¿Cómo va a ser el año? Habla también de los 12 primeros días del año, que cada primer día indica cada mes del año. O sea, puras supersticiones. Hermano, ¿por qué no este año, en lugar de esperar algo de Dios, por qué no le ofrece usted algo a Dios? ¿Sí? Algo que sea agradable para Dios. ¿Verdad? Siempre decimos, si Dios me concede y primero Dios, pero hermano, ¿por qué este año no decide ser un mejor creyente, un mejor discípulo para Dios? ¿Sí? Algo que sea agradable a Dios de su parte. ¿Sí me está escuchando? No esperando el año que Dios sea agradable a nosotros, no. Ahora tiene que ser al revés, que nosotros le agrademos a Él durante el año. ¿Sí? Porque hermano, le voy a decir esto, igualmente platicando, estamos platicando con el pastor, no chismeando, platicando, que desde niños siempre nos hemos acordado que la situación siempre ha estado difícil, siempre ha estado difícil, hermano. ¿Cuándo viste un año bueno? Desde su infancia, ¿cuándo ha dicho, este año sí le fue bien a México? ¿Cuándo, hermano? Este año estuvo buena la economía, ¿cuándo? Este año sí estuvo buena la seguridad, ¿cuándo, hermano? Yo desde que recuerdo así hemos estado. Yo desde que recuerdo de niño siempre escuchaba a mis papás, a mis amigos, ya cuando crecí ahora yo soy el que me expreso así que siempre está dura
La situación, hermano. Como sea, hermano, Dios cada día nos colma de bendiciones. Dice la Biblia, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Como sea, hermano, Dios siempre ha sido propicio para nosotros. ¿Por qué hacer planes para ver qué recibimos de parte de Dios? Hermano, déjeme decirle esto. Mucho hemos recibido de Él. Mucho hemos recibido de Él. Y la Biblia dice que cada día son nuevas sus misericordias. Entonces, hermano, yo le propongo que este año decidamos, y no se nos olvide, hermano, hacer algo agradable para Él. Porque, hermano, no pedirle, aunque claro, la Biblia nos exhorta a orar por el pan de cada día. Pero, hermano, ora que sea un año agradable, que Él se agrade, que este 2024, aquel cristiano, aquel cristiana hizo agradable algo para Él. Quiero empezar con una propuesta. Veamos ahí en segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13, versículo 5. ¿Estamos ahí? Vea lo que nos dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hoy tal vez saliendo del culto, ¿verdad? Muchos van a correr, a buscar todavía algunos últimos detalles para la cena, para su celebración. No es pecado. Hemos enseñado, hermano, no es pecado que usted tenga reunión familiar, que usted tenga celebración. Ya si se emborracha, amén, hermanos, si se emborracha, echa baile, pues eso ya, hermano, ya no es agradable a Dios, ¿verdad? Pero en algún momento, hermanos, haga una pausa, hermano, y examínese a usted mismo si está en la fe. Es interesante, hermano, es la segunda carta a los Corintios. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dos cartas. ¿Por qué? Porque había hermanos de Corintio que vinieron a informar a Pablo, no a chismear, ¿no entiende eso, hermano? Porque a veces somos tan sensibles que, ya fuiste de chismoso, ¿verdad? Ya fuiste con el pastor de chismoso. No, hubo hermanos, hasta Pablo los menciona, los de Cloé, de la casa de Cloé, me informaron, amén, hermano, porque uno va a decir, no digas que yo te dije, no, Pablo dice, los de Cloé me informaron algunas conductas de ustedes. Y vemos por la carta a los Corintios, hermano, que hermano había divisiones en la iglesia. Por la carta a los Corintios, hermano, nos enteramos que había fornicación en la iglesia. Por la carta a los Corintios nos damos cuenta que había hermanos que se estaban demandando entre ellos. Había fraudes, se estaban estafando al grado que llegaron hasta el ministerio público de ese entonces a demandarse. Hermano, por la carta a los Corintios, nos enteramos, hermano, que algunos hermanos recurrían a la prostitución. Hermano, era serio lo que estaba pasando en Corinto. Y Pablo le dice, no, mejor cásense. ¿Para qué están con eso? Había por la carta de Corintios, nos enteramos que muchos comían, hermano, carne sacrificada a los ídolos. Decían, no, pues no pasa nada. E iban y comían lo que sacrificaban a los ídolos. Y hermanos nuevos, pues decían, pues no es tan mala la idolatría. Estaban dando mal ejemplo. Por la carta a los Corintios nos enteramos también que en la cena del Señor, que era lo llevamos a cabo unos días atrás, la cena del Señor era algo muy serio, muy solemne, era una ceremonia muy solemne a Dios. Pero ¿qué sucedía? Unos traían su propia comida, no invitaban a otros, hacían su grupito, su bolita, y otros hermanos también de contrabando metían alcohol y se embriagaban en la iglesia, en la cena del Señor. Imagínense, hermano. Por la carta a los Corintios nos enteramos también que había mujeres que ya querían predicar en la congregación. Amén, hermanos, y usted sabe que eso está totalmente prohibido, ¿verdad?
Hay pastor, pero en tal iglesia hay pastoras. Hermano, están en total desobediencia a Dios. Ay, pastor, no pasa nada. Hermano, ignoran que estamos bajo la misericordia de Dios, pero un día Dios va a juzgar todo eso. ¿Sí? Nos enteramos, ¿verdad?, que en la iglesia de Corinto hablaban en lenguas y era un total desorden. Entraba gente a la iglesia y era un desorden. En lugar de edificación, entraban algunos incrédulos o visitantes nuevos y que decían, no, en esa iglesia están todos locos. Hermano, en total, la iglesia de Corinto era un desastre, un desorden. Aunque Pablo dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor es llamado a ser santo. Pero Pablo llamaba al orden. Escribe la primera carta a los Corintios. ¿Qué sucede? Otra vez vuelven. Había algunos que se habían arrepentido, pero otros hermanos no se arrepentían. Dice allí en el capítulo 12 de esta misma carta que estamos leyendo. Capítulo 12, versículo 20 y 21. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo os he hallado de vosotros cual no queréis. ¿Qué hay entre vosotros qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué dice? Y no, ¿sí lo estamos leyendo? Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué pasó, hermano? Ya Pablo había escrito 2 cartas. Ya ha ido a visitar la iglesia 2 veces. ¿Y qué sucedía? Todavía había gente que seguía practicando estos pecados. Y dice, tal vez unos todavía no se han arrepentido. Voy a ir la tercera vez. ¿Qué sucedía? Que había gente en la iglesia de Corinto que a pesar de las visitas y de las exhortaciones no se arrepentían. Entonces ya fue cuando escribe, examínense a vosotros mismos si están en la fe, a menos que Cristo no esté en vosotros. ¿Qué le está diciendo en pocas palabras? Chequen si son o no son salvos. En pocas palabras. Porque ya les escribí una vez, ya les escribí otra vez. Unos sí se arrepintieron, otros no. Nomás se lamentan, les entra el remordimiento, pero no se arrepienten. Voy a ir la tercera vez. Mejor, ¿saben qué? Examínense. Y hermano, es la exhortación que hoy hago y que le invito. En este 2024, hermanos, que entra, examínese a usted mismo. Hermano, no estoy poniendo en duda la salvación de cada quien. Lo que estoy exhortando es que nos examinemos si somos los cristianos que deberíamos de ser. Examínese y pregúntese si usted está satisfecho con la madurez espiritual que ahorita tiene. ¿Sí? Póngase a pensar, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Sí estoy siendo el cristiano que debería de ser? ¿Sí estoy obedeciendo como debería de obedecer al Señor? Entonces, hermano, hágase ese análisis. Porque, hermano, igual platicábamos, comentábamos, exhortamos, enseñamos, y tal vez dice, no, pues yo no voy a hacer lo que el pastor dice. ¿Verdad? Vea lo que dice en Corintios, Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Hasta ahí.
Hermano, vea el valor del apóstol Pablo y el valor de las personas que fueron a informar a Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y es lo que digo, a veces nosotros decimos, ya fuiste de chismoso. ¿Para qué le dijiste al pastor? ¿Para qué le contaste al pastor? U otra, ¿verdad? A veces dicen, no, ya me vio el pastor, de seguro, de seguro ya el próximo domingo ya va a estar ahí, duro sobre mí. Amén, hermano. El apóstol Pablo dice, me informó Cloé. Tal vez Cloé, no, si hubiera sido un hermano de aquí de Charco de este siglo, hubiera dicho, mire, pastor, yo le voy a platicar algo, pero mire, aquí entre nosotros, ¿verdad? Aquí entre nosotros, no voy a decir quién le dijo, pero yo vi que el hermanito, todavía hermano entre semana me enteré de algo, y todavía dice, mira, hermano, te platico, pero, hermano, vemos aquí el valor. Hermano, ¿por qué? Hermano, esto sabe qué es, si no queremos que nadie se entere, estamos engañando a la iglesia. Estamos siendo, el Señor Jesús claramente, y lo voy a decir, no quiero ofender a nadie, estamos siendo hipócritas. ¿Sí? Porque hermano, entre más quiera usted ocultar algo, más sale a la luz. ¿Sí? ¿Y por qué no quiere que el pastor se entere? ¿Por qué será que la gente no quiere que el pastor se entere? Para que no lo reprenda, para que no predique. A ver, hermano. Ya de seguro, ya el segurito, y ya vienen ya con la espada desenvainada, ya se sientan aquí al culto, el pastor comienza a predicar, ya el pastor ya la trae contra mí, ya. Y hermano, en lugar de tener un corazón noble, ¿verdad? Dar gracias a Dios que se me está predicando la palabra de Dios, dicen, ahora más, mucha gente dice, y yo lo he escuchado, más voy a hacer, menos voy a hacer lo que el pastor dice. Y a veces, hermano, hasta lo hacen para hacer enojar al pastor. Yo sé. Porque yo he predicado y luego hasta con jovencitos salgo y ya los jovencitos hablan de mí hablando leperadas. Cuando yo predico que no hay que decir leperadas y salgo y los jovencitos hasta de adrede, hasta más dicen leperadas. Y esa es la naturaleza humana. No nos gusta que se nos diga, que se nos reprenda. Entonces, hermano, aquí el apóstol Pablo, examínese usted. Examínese si está en la fe. O sea, porque al final, hermano, el pastor no es nadie, simplemente el pastor es un mensajero que comunica la palabra de Dios y el pastor, hermano, tiene que velar por sus almas. El pastor, le voy a decir, hermano, el pastor sí está orando por usted. Y ora, y ora, y ora. Y entre más rebelde es usted, más el pastor ora. ¿Sí? Y a veces mucha gente está resistiendo al Espíritu Santo. Y el diablo te lanza sus dados de fuego diciendo, ¿quién es el pastor para que te esté diciendo? ¿Verdad? No le hagas caso. No le hagas caso. El pastor es porque él está en la iglesia y él es su vida. Tú vive tu vida. Eso es lo que el diablo te está diciendo. Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia? Examínate a ti mismo. Si estás en la fe. Y si estás en la fe, toma una decisión conforme a la palabra de Dios. Porque muchos, la Biblia dice que están, ¿qué? Engañados. Amén, hermano. Tenemos el ejemplo de Judas. El ejemplo de Judas fue engañado y engañó a todos. Y al final, hermano, la Biblia dice que se fue a su propio lugar, el hijo de perdición. ¿Y qué dijo el Señor Jesús de él? El Hijo del Hombre es entregado, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le hubiera haber valido a ese hombre que no haber nacido. ¿Por qué? Porque nació. El Señor Jesús lo llamó a ser dentro del círculo íntimo del Señor Jesús. Se le dio la confianza de ser el tesorero. Se le dio el poder y la autoridad para sanar, para predicar, para expulsar demonios. Tuvo el privilegio de estar cercano al Señor Jesús durante 3 años, pero al final, hermano, permitió que Satanás entrara en su corazón. Fue engañado por Satanás y, hermano, déjeme decirle, en este tiempo Judas está en el infierno. Y va a estar allí por los siglos de los siglos. Y aparte del tormento físico, la tortura mental que estuvo tan cerca y nunca permitió que Jesús entrara en su corazón. Y me temo que si hay mucha gente en las iglesias, no se examina, no piensan en su vida espiritual, viven una vida ajena a Dios,
actuando como cristianos, pero viviendo como mundanos. Y no se examina. Y hermano, por eso dice aquí claramente la Biblia, examínense a vosotros mismos si están ¿qué? En la fe. Hermano, si usted tiene fe, hermano, la fe sin obras está muerta. Si usted tiene una fe activa, hermano, esa fe, hermano, lo va a mover a hacer algo para Dios. La Biblia dice que por la fe tuvieron buen testimonio los antiguos. Vea el libro de Hebreos capítulo 11 nos da, no vamos a ir, ejemplos de personas que actuaron por fe. Y la fe, hermano, determinó sus acciones y sus decisiones. Por ejemplo, mencionemos uno, Abraham menciona un acto de fe cuando Dios le pidió a su hijo que lo ofreciera en sacrificio. Simplemente ese acto. La Biblia no nos dice algo más de Noé, no nos dijo sus emociones o las quejas que tuvo ante Dios. Simplemente Dios le pidió a Abraham a su hijo Isaac y la Biblia dice que al otro día, levantándose muy temprano, Abraham madrugó, tomó a su hijo, tomó a unos asnos, tomó a sus siervos y caminaron al monte Moria. Amén, hermano. Todavía el hijo le pregunta al padre, fíjese, el hijo le dice, padre, ¿qué pasó, hijo? Aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está la daga, pero ¿dónde está el sacrificio? Imagínese cómo yo me imagino a Abraham hasta la voz, se lo hubiera cortado, ¿sabes qué? Tú eres el sacrificio. ¿Y cómo fue la convicción de Abraham que, hermano, convenció a Isaac? Porque la Biblia, el holocausto era que a la víctima la tenía que poner en un altar de piedras sobre leña, amarrarlo y después degollar. Isaac era un jovencito. Hermano, no corrió, no se echó a correr. Fue tal la convicción de Abraham que Isaac aceptó todo esto. Y ya cuando Abraham iba a descargar el golpe mortal, Dios le dice, detente, Abraham. Esos son actos de fe. La fe, hermano, determina nuestras acciones. Y la gente, hermano, tiene que ver que indudablemente somos gente de fe. Para que la gente nos la crea. ¿Por qué no hacemos esto en este año? Que la gente vea que sí, en verdad, soy un cristiano, soy un creyente. Mucha gente no le dice que va a ir al cielo porque no le van a creer. Si te preguntan, ¿a dónde va los domingos? Pues a la iglesia. ¿Y por qué vas? ¿Qué le dirá usted? Porque soy hijo, hija de Dios. ¿Y eso qué significa? Te va a preguntar tu vecino, tu amigo. Es que yo creí en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué le dice usted? Pues voy a ir al cielo. ¿Qué va a hacer la gente? Tú te vas a ir al cielo. ¿Por qué la gente no nos cree? Porque no estamos dando un buen testimonio. A mí me lo han dicho, a mí se han reído de mí en mi cara. Les digo, cuando voy a ganar almas, ¿y para qué es eso? Para que tenga vida eterna, ¿para qué? Para ir al cielo. ¿Usted va a ir al cielo? Sí. Y se comienzan a reír. Y luego me dicen, no, porque traigas una Biblia, quiere decir que vas a ir al cielo. Y le voy a decir esto, hermano, a veces mucha gente no nos cree, y le voy a decir con justa razón, ¿por qué? Porque no estamos dando buen testimonio. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como deberíamos de vivir. Jesús claramente lo dijo, que vuestras buenas obras alumbren para que la gente glorifique a Dios viendo vuestras buenas acciones. Y hermano, en lugar de eso, la gente ¿qué? La gente blasfema el Evangelio, critica el Evangelio. Y dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como él? ¿Para ser como ella? Que mucha gente dice, no, así estoy bien. ¿No he escuchado esa palabra? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser hipócrita? ¿Para ser como fulano, sultano y merengano? Y tristemente, lamentablemente dicen la verdad. Por eso la exhortación, hermano, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que, ¿qué? Que estés reprobados. Y si usted se examina, hermano, haga ajustes en su vida, haga cambios en su vida. El jueves hablamos del voto nazareo, que a veces, hermano, tenemos que privarnos de ciertos pasatiempos o actividades que en sí no son pecaminosas, pero hermano, lo hacemos para dedicarle más tiempo a Dios, para consagrarnos más a Dios. ¿Por qué en este año 2024 no decide usted ser un mejor cristiano? Y hágalo en serio. Examínese en sus horarios, en sus actividades. Examínese qué hace usted cuando tiene un tiempo libre. Ya lejos del trabajo, ya lejos de la iglesia, ya lejos, hermano, de sus responsabilidades como padre, madre, o esposo, o esposa. Examínese qué hace usted en su tiempo libre. Eso es lo que determina en qué somos. Es más, ¿qué hace usted cuando está solo? ¿Qué hace usted cuando nadie lo está viendo? ¿Qué hace usted cuando nadie lo escucha? A veces todo empieza aquí. Entonces, hermano, examínese. Hágase un examen delante de Dios a la luz de las Escrituras. Y decida que este año sea agradable para Dios y diga, este año 2024 voy a agradar a Dios. ¿Cómo? Examínese. Pruébese y haga ajustes en su vida. Dice Colosenses, por favor. Pasemos a Colosenses. ¿Sí? Capítulo 2, no, es el 3. Colosenses 3. ¿Estamos ahí? Colosenses 3, 16. ¿Qué nos dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero dice el principio del verso, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué significa esto, hermano? Que usted llene su mente, su corazón de la palabra de Dios. ¿Que more qué, hermanos? En la palabra que more con qué? Con abundancia. ¿Qué es abundancia? Bastante, ¿verdad? Hermanos, nunca vamos a tener demasiado de la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuántos capítulos de la Biblia lee? Ahora, hermano, no diga, pastor, con un solo versículo yo tengo. No, hermano. No. La Biblia tiene una infinidad de temas y de palabras. Y la Biblia es viva y eficaz, hermano. Yo hoy leí un versículo y le habla. Mañana lee ese mismo versículo, le habla en otro aspecto. ¿Sí? Entonces, hermano, hágase la tarea de leer la Biblia. Y muchos dirán, y no caiga en esa trampa del diablo. ¿Para qué leo tanto la Biblia si no cambio? Y a veces hay gente usada por el diablo que te dice eso. ¿Para qué lees tanto la Biblia si no cambias? No, no, no. No leas tanto la Biblia, hay que vivirla, hermano. Es increíble, yo he escuchado pastores decir esto. Y son pastores, y lo voy a decir, ignorantes que no les gusta estudiar. Son pastores que se fusilan los mensajes. ¿Qué quiero decir que se fusilan los mensajes? Hermano, que no se sienten a estudiar, no agarran un diccionario bíblico, una concordancia, varios comentarios, no buscan definiciones, no pasan horas, no escriben, no hacen resúmenes. ¿Qué hacen? Nomás agarran, investigan ahora con internet, bosquejos de otros pastores, los copian y se los predican a las iglesias. Y le puedo decir, dar nombres y tengo pruebas de pastores flojos. Y esos mismos pastores flojos son los que dicen, y me han criticado a mí, ¿de qué sirve tanto leer y estudiar si no cambia? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? La palabra more ¿qué? En abundancia.
Pastor, es que no cambio. Ya leí, pero no cambio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que leer más. Amén, hermanos. Dice la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia al leer te da un dulce espíritu. Y muchos me han dicho, hermano José, yo no le veo a usted que tenga un buen espíritu, que sea amable. Hermano, deberías de haberme conocido cuando no yo leía. Nomás, no soy lo que debería de ser, pero ya no soy lo que era antes. Y hermano, así somos todos. No te creas esa mentira. Es que yo no cambio, yo leo la Biblia, yo no cambio. Hermano, sí cambio. ¿No te has dado cuenta? Pero sí cambio. Y cambiarías más si leyeras más la Biblia. Mi testimonio, hermano, todo cambió cuando mi madre se encontró una mochila y entre la mochila iba una Biblia. Comencé a leer la Biblia, hermanos, comenzaron a suceder cosas a mi alrededor y por eso estoy aquí. La Biblia, yo te puedo dar que la Biblia tiene poder. Simplemente léela. Es que no la entiendo, pues léala, léala con oración, que el Espíritu Santo te ilumine y la vas a entender. Léela, léela. Hermano, yo le digo, yo tengo desde el 2001 estudiando la Biblia, hermano, y la sigo estudiando y cada día aprendo cosas nuevas. ¿Sí? La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Entonces, hermano, no se cree esa mentira. No, ¿para qué la leo? Yo nomás con un versículo tengo. No, hermano, no, eso es una mentira del diablo. El diablo no quiere que leas la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice que la palabra muere, ¿qué? En abundancia. Hermano, ¿cuánto tiempo te las pasas en redes sociales? ¿Cuánto tiempo te pasas con el celular? A mí me critican que mi celular, hermano, ya es la carcasa, ¿cómo se llama? El protector ese es negro, ya hasta tiene unas manchas blancas. Hermano. Mira, ¿qué tanto agarras tu celular? Pero, hermano, ¿qué tanto pasa en el celular? En la tele. ¿Qué tanto pasamos en el chisme? ¿Sí? Ay, pastores, que comienzo a leer la Biblia y me aburro, no entiendo nada. Hermano, léala, 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 escuche predicación, porque el Señor Jesús claramente le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Léala en oración. Hagas un plan de lectura. ¿Cuántos capítulos lee al día de la Biblia? ¿Cuántos lee? ¿Sí? Es que no me da tiempo, hermano. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que pasa es que no tiene a la palabra de Dios en su prioridad. Léala. Ay, y muchos no quieren leerla por miedo. Ay, pastores, que si la leo voy a tener que hacer cosas, hacer cambios en su vida. Pues de eso se trata. ¿Sí me está escuchando? De eso se trata. No quiere ser un mejor creyente, un mejor cristiano. Entonces, hermano, lea la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es como un agua que nos lava, que nos limpia. Léalo, hermano. Yo le exhorto, yo le animo este año, hagas ese propósito. ¿Cuántos capítulos lee la Biblia? O si todavía no tiene un plan de lectura definido, hágase un programa de lectura. ¿Sí? Divida entre el Nuevo y Antiguo Testamento. Divida entre secciones y conoce un poco más la Biblia. ¿Por qué? La Biblia dice que ya deberían de ser, ¿qué? Maestros. Es increíble que todavía en las iglesias, hermano, haya gente que batalla en encontrar los versículos de la Biblia. ¿Sí? Y no estoy hablando de creyentes de 6 meses. No estoy hablando de creyentes de un año. Hermano, aquí hay creyentes que por lo menos tienen 20 años y todavía no conocen la Biblia. Amén, hermano. Si usted ya tiene un año, por lo menos ya debería de haber leído la Biblia una vez. Y está la hermano. ¿Y cuándo la voy a dejar de leer? ¿Sabes cuándo? Hasta que te mueras. ¿Sí? Hasta que te mueras. ¿Sí? Entonces, hermano, hagas ese plan de lectura de la Biblia que muere en abundancia. Tenemos primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué propósito de este año 2024 me tengo que hacer? Examínese. Leer, ¿y qué dice aquí? Orar
sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Seguido, sin parar. Tengo un tiempo específico de oración. Pero hermano, aquí dice orar sin cesar. Ya vimos orar constantemente. Hermano, dice el Salmo, me presentaré delante de Dios. El Salmo 5. Hermano, amanezca, dígale buenos días al Señor. Diga al Señor, gracias por este nuevo día que hay para mí este hoy día. Amén, hermano. De ese tiempo para orar a Dios. Ahora, no sea como los católicos. Los católicos salen de su casa y luego se persignan, ¿verdad? Ya me persigné, ya con eso tengo. Hermano, hay muchos creyentes cristianos que creen que así es nomás. Señor, gracias por este buenos días, Dios bendígame, y se van. No, hermano, párese, medite. Aparte un tiempo para orar a Dios, hermano. Dice allí 17, orad sin cesar. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios, hermano, por lo menos que despertó. Amén, hermanos. Por lo menos que despertó. Entonces, hermano, ¿qué hay que orar? Y de veras, hermano, mucha gente dice, pastores que no sé orar. Ay, hermano, de veras que. ¿Qué es orar? Dígame qué es orar, hermano. Es platicar con Dios. ¿Quién le enseñó a usted a platicar? ¿Quién le enseñó a platicar, hermano? Hay unos que platican y no se callan, hermano, ¿verdad? Si se callan, revientan. Perdóname que lo diga y perdóname que sea así coloquial, hermano, pero ¿por qué no hablamos con Dios? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué nos dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice? En toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice el 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué es afán? Es que esto está ansioso, preocupado, y le entra el estrés y la depresión. Mejor póngase a orar. Hermano, el cristiano no tiene que recurrir a psicólogos y a métodos y que estoy deprimido y que estoy estresado. ¿Sabe por qué estamos así? Porque no estamos orando. No estamos orando. ¿Y qué pasa con la oración? La paz de Dios guardará vuestro corazón. Y de a ver, versículo 8. Todavía no termino. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. La lectura de la palabra de Dios y la oración va a cambiar tus pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Amén, hermanos. Todos. De todo género. De toda índole. Todos los pecados los tenemos aquí y aquí. El Señor Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y tenemos esos pensamientos, más aparte los dardos de fuego de Satanás, que nos inyecta malos motivos, malos deseos, los albergamos, hermano, anidan en nuestro corazón, y si pensamos más tarde o temprano, van a salir en malas acciones. ¿Sí? Por eso hay que leer, por eso hay que orar, para que nuestros pensamientos se cambien, y sí se cambian, hermano. Porque todos tenemos malos pensamientos, malos motivos, malos deseos. Lo que va a impedir, hermano, que seamos malas personas, es que estemos con la abundancia de la palabra de Dios y, hermano, orando en todo tiempo. Y si usted tiene un mal pensamiento, llévelo a la obediencia de Cristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que para atar todo pensamiento, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén, hermanos. Segunda de Corintios. Hágase otro propósito. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Creí, por lo cual hablé. ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Eso háblelo, eso predíquelo. Pastor, es que yo no sé hablar, es que no sé cómo hablarle a la gente. Entonces, ¿en qué evangelio creíste? Nos platican un chisme, ni lo confirmamos ni nada, ya lo estamos platicando, ¿verdad? A ver, hermanos, fíjate que ya vi embarazada fulana de tal. ¿A poco? Ya le platico, ¿qué crees que ya fulanita ya está embarazada? Se apenas está bien chamaca. ¿Sí? A ver, hermanos, todavía ni lo confirmamos, ¿y qué nos importa? Ya lo estamos, ¿qué? Diciendo y platicando. Entonces, hermano, nosotros que conocemos una verdad tan maravillosa que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación, que es una verdad que es digna de ser publicada, no la platicamos. Tenemos programas de salir a ganar armas, a veces por ciertas circunstancias no salimos, pero eso no debe de impedir que usted le hable a alguien de Cristo. Háblele a alguien de Cristo, acepte el desafío. Ay, pastores, que me dan nervios, es que me da temor, me da pena. Dice el Salmo 34, este pobre clamó y Jehová lo libró de todos sus temores. Pídale a Dios que Dios le dé el de nuevo, de hablarle a la gente de Cristo, de hablarle a una gente extraña. Si no puede, ahí tenemos folletos, llévese el folleto, hermano, es ya como un gancho, ¿verdad? Bueno, aquí tengo uno, ¿verdad? Es como ¿verdad? Mira, buenas tardes, buenos días, ¿me permite regalarle un tratado? ¿De qué se trata? Ya le explica a usted. O sea, como el pastor aquel que no sabía todavía hablarle a la gente de Cristo, le decía, vaya a la iglesia el domingo, si no se va a ir al infierno. En pocas palabras, ¿verdad? La verdad es cruda, pero mira, simplemente acepte a Cristo, si no se va a ir al infierno. Es que pastores que no sé, hermano, ya tanto tiempo, perdóneme que lo diga, tanto tiempo, ya debería de, hermano, y tomar la iniciativa. No necesita que vaya el pastor con usted, no necesita, hermano, que vaya con los hermanos. Usted puede agarrar a su pareja, o puede agarrar a un amigo o una amiga. Vente, vamos a, pues, hablarle a alguien. No se agarre una calle completa, párese en una esquina, o vaya a hablarle a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Háblele. Eso es lo que cada cristiano tendríamos que hacer. Hablarle a Cristo a cualquier gente. Dice aquí el apóstol que dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Usted cree, hermano, que la gente sin Cristo va al infierno? ¿Usted cree que la gente sin Cristo va al infierno? Pregunto, ¿usted cree que la gente sin Cristo va al infierno? Sí. ¿Y qué va a hacer usted al respecto? ¿Quién le va a venir a hablar? ¿Un ángel? ¿El pastor? Si usted está allí, hay que hablar. Hermano, no sé usted, nos ha tocado a mi esposa, a mí, hablarle a gente, a testificarle a gente, a los pocos días muere. Nos ha tocado a mi esposa. Un día, hermanos, cuando regresamos, queríamos empezar una iglesia, empezamos en Tláhuac, empezamos aquí en Jico, fuimos a Tláhuac, inclusive, hermanos, estamos ya buscando un lugar en Tláhuac. Una persona quiso, no, pues sí quiero el discipulado. En esa ocasión yo no pude ir por el trabajo, mi esposa fue a dar el discipulado a esa familia. A los pocos días, ¿quién murió, María? El Señor murió. Y hermano, nos ha tocado familiares que han venido a la iglesia, a los pocos días voy a visitarlos otra vez para decirles que les pareció el culto, que esto, que el otro, ¿qué sucede? Murieron. Vaya a hablarle a mi familiar, vaya a hablarle a mi pariente, hermano. Después me entero que mueren. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiéramos ido? Por lo menos ya escuchó el evangelio, ya escuchó la palabra. Y hermano, tal vez usted esté en una situación de esas. Usted no lo sabe, pero usted está en una situación de esas. Que tal vez usted sea la última oportunidad de cierta persona de escuchar el evangelio. Por último, hermano, en Lucas capítulo 4, iba a utilizar otro texto, pero
van a saber de qué voy a hablar y van a decir, ya sé lo que va a decir el pastor. Lucas 4, versículo 16, con esto termino este mensaje del año agradable del Señor, que en este 2024 usted agrade a Dios en estos aspectos. Lucas 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, ¿qué dice? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesús. Las sinagogas son el antecedente de la ahora iglesias cristianas. La sinagoga en los tiempos del Señor Jesús eran lugares de reunión, que el pueblo iba a escuchar palabra de Dios, que iba a orar, que iba a escuchar exhortación, y era la enseñanza que tenían para toda la semana. Y la Biblia dice que el Señor Jesús fue a la sinagoga conforme a qué? Conforme a su costumbre. ¿Qué él dice? Que el Señor tenía por costumbre ¿qué? Ir a la sinagoga. Hermano, ¿qué le iban a enseñar al Señor Jesús? Él tenía que ir a la sinagoga a aprender la palabra de Dios. Le iban a enseñar al Señor Jesús la palabra de Dios. Pero él iba porque era mandato. Él se crió en una familia temerosa de Dios. Y él como hijo de Dios, cuando le preguntaron, ¿qué haces aquí? Él dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué le iban a enseñar al Señor Jesús? Pero él iba, porque la Biblia dice, no dejar de qué, de congregarse. ¿Cuál es tu costumbre? ¿Qué costumbres tienes los domingos, los jueves? ¿Sí? ¿Cuál es tu costumbre? Aquí vemos que el Señor Jesús nos dio la enseñanza que él por costumbre iba a la palabra de Dios, a escuchar palabra de Dios. ¿Qué le iban a enseñar? Ahora, ¿de qué le iban a predicar a él? ¿Qué pecado él tenía que abandonar? ¿De qué le iban a reprender? ¿De qué él dijo una vez? ¿Quién me redarguye de pecado? Y la Biblia dice que él fue tentado según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. ¿Qué le iban a exhortar a él? Mas, sin embargo, ¿qué hacía? Él iba. Él iba. Mucha gente dice, ¿a qué voy? ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a decir? Ya lo sé todo. Pastor, así dice, no, pero con sus hechos, lo dice. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo? Dice que se levantó a leer, que también Jesús hacía, participaba. Participaba. Esta es la gran enseñanza. Y eso es lo que quiero terminar. Tenemos el gran ejemplo del Señor. Él se congregaba. No tenían ¿qué le iban a enseñar? ¿Qué le iban a predicar? Y él no entraba y se sentaba, él también que participaba. Hermano, es la exhortación que yo les doy este año. El año agradable del Señor. Que usted al final, Dios nos preste vida el próximo 31 de diciembre de 2024. Volteemos hacia atrás y digamos, este año agradé al Señor. Este año, ahora sí no cabe duda que le agradé al Señor. No como el 2023. ¿Y cómo podemos tener el testimonio que sí le agradamos a Dios? ¿A través de qué? A través de la palabra. Podemos poner nuestros hechos a la luz de la palabra. Hermano, que este 2024, su vida en este año sea agradable para Dios. Inclinamos, hermano, el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, yo sé que a veces soy tosco en la palabra. Yo sé, mi Dios, que no soy sutil en decir ciertas cosas. Pero Padre, tú sabes que la intención es que los que estemos aquí reunidos y todos los que escuchen este mensaje, este 2024, que en unas horas oficialmente va a estar aquí presente, lo iniciemos siendo agradable a Dios. Que cada uno de los aquí presentes se examinen cómo están caminando, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus planes.
que no caigan en el error de ser engañados. Si son salvos, van a responder positivamente a la exhortación. Mi Dios, sabemos que hay gente que toda su vida vive engañada y engañando a los demás. Que se examine, que hagan ajustes, que hagan cambios en su vida, para que este 2024 te sean agradables. Que algunos tomen la iniciativa de que la palabra de Dios more en abundancia, que la lean, que la estudien, que no caigan en el engaño del diablo. ¿De qué sirve leer tanta Biblia? Porque al final, Padre, tenemos la confianza que la palabra no vuelve a ti vacía, que la harás prosperar. Y Padre, te pedimos y tenemos la convicción que aquel que recibe la palabra, su vida es transformada. Que apartemos tiempo para la oración. Oración espiritual. Que pidamos por nuestros motivos, por nuestros deseos, por nuestros malos pensamientos. Y Padre, que la gente entienda, que aprenda de Cristo, de la sana costumbre de congregarse. Que esa sea una buena costumbre, porque el máximo ejemplo lo tenemos en ti. Oramos y te lo pedimos por Cristo Jesús.